excelencia académica y compromiso social. Yo soy Guillermo Yepes Oscar. Voy a hablarles del significado y sentido de la política en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Ante los signos de decadencia y crisis que exhibe con alcance universal, obviamente en algunos países más que en otros, el sistema democrático de gobierno, por el desconocimiento y perversión de los valores evangélicos que le dan sustento y lo convierte no solo en un deteriorado sistema político, sino en un modo lucrativo y utilitario de vida, es incuestionable y obligante la responsabilidad de los laicos cristianos en la reconstrucción y purificación de la democracia. Como respuesta al desolador escenario axiológico y al entreverado cúmulo de perversión en que ha derivado la política a causa de las distorsiones de la modernidad, los conceptos de raigambre cristiana que fundamentan la acción política, ya que es una acción humana necesariamente subordinada a la ética en cuanto tal, ellos deben ser elevados a principios inamovibles. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, insiste en la raigambre de principios que deben orientar la política humanamente correcta. Él habla en dicha encíclica de la caridad que implica una marcha eficaz de transformación de la historia que reclama incorporarla a todo. Las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico y los procedimientos administrativos. Porque no hay de hecho vida privada si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza, y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política. Fratelli Tutti insiste en que dar a cada uno lo suyo sigue siendo la definición clásica de justicia. Significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La distribución, de hecho, del poder, sea sobre todo político, económico, de defensa, tecnológico, entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses concretos de la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos, a la vez grandes sectores indefensos, víctimas de más bien de un mal ejercicio del poder. El pontífice, en su carta encíclica, denuncia también el fin de la conciencia histórica. Nos advierte de la penetración cultural de una suerte de desconstruccionismo que reduce la libertad humana a un pretender construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la necesidad de una necesidad de no construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la necesidad de no consumir sin límites y la acentuación de formas de individualismo sin contenidos.
Estos conllevan a la ignorancia de la historia y el rechazo a las experiencias de los mayores, el desprecio del pasado y la aceptación del futuro que tal propuesta les ofrece. Así funcionan las ideologías de distintos signos que destruyen o deconstruyen todo lo que sea y de ese modo pueden reinar sin oposición. Esto necesita jóvenes que desprecien la historia, que la rechacen la riqueza espiritual y humana que se ha ido transmitiendo a lo largo de generaciones, que ignoren todo lo que ha precedido. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de la integración, es vaciar de sentido a manipular las grandes palabras, las cuales significan democracia, libertad, justicia, unidad. Obviamente, ellas son manoseadas y utilizadas como instrumentos de dominación, como títulos vacíos de contenidos que puedan servir para justificar cualquier acción. El Papa Francisco nos habla también de una caridad social y política. Ello significa que para muchos hoy la política es una mala palabra y que no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añade las estrategias que buscan debilitar, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. De allí que el Papa se pregunte, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y a la paz social sin una buena política? Asimismo, el Papa Francisco vuelve a insistir en que la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma de la tecnocracia. Aunque haya que rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta y respeto a las leyes, la ineficiencia, no se puede justificar una economía sin política, que sería incapaz de improvisar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. Al contrario, se necesita una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporado en un diálogo interdisciplinario los distintos aspectos de la crisis. El pontífice piensa en una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. No se puede pedir esto a la economía, ni se puede aceptar que ésta asuma el poder real del Estado. Ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerda que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación y más aún en un proyecto común para la humanidad del presente y futura. Por ello, pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una auténtica justicia, porque, como afirman los obispos de Portugal, la tierra es un préstamo que cada nación recibe y debe transmitirla a la generación siguiente.
La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parche. Hay dos cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. La idea del Papa es que solo una sana política podría liberarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esta manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural, popular que busca el bien común puede abrir un camino de oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esas energías en cauces nuevos. Existe un amor político que se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Por tanto, una vez más, el Papa convoca a rehabilitar la política, que es una altísima vocación y no una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. De todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia, proviene de la caridad, que son, según la enseñanza de Jesús, en la síntesis de toda la ley. Mateo 22, 32, 40. Ello supone reconocer que lleno de pequeños gestos de cuidado es también civil y político. Por esa razón, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macrorrelaciones, como en las relaciones sociales, económicas y políticas. Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supere todas las individualidades, todas las mentalidades individualistas. La caridad social no hace amar al bien común. La sociedad social no hace amar al bien común, no. Que el bien común nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, considerado no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une, afirma el Papa Francisco. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo. Y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos en el lenguaje cristiano. Sin embargo, hoy se pretende reducir las personas a individuos fácilmente dominables por poderes que miran a intereses espurios. La buena política que fomenta el Papa Francisco no busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para fines disgregantes. A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor, a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo de todos. El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y el ordenamiento jurídico. La caridad está en el corazón de toda vida sana y abierta, y mucho más
es mucho más que sentimentalismo subjetivo, si es que está unida de compromiso con la verdad, de manera que no sea presa fácil de emociones y las opiniones contingentes de los sujetos. Sin la verdad, la emotividad se vacía de contenidos relacionales y sociales. Por eso la apertura a la verdad protege a la caridad de una falsa fe que se queda sin su horizonte humano y universal. La caridad necesita, continúa afirmando el Papa Francisco, la luz de la verdad que constantemente buscamos, y esta luz es simultáneamente la de la razón y de la fe, y sin relativismo. La caridad necesita, continúa afirmando el Papa Francisco, la luz de la verdad que constantemente buscamos, y esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, sin relativismo. Esto supone también el desarrollo de la ciencia y su parte insustituible para encontrar los caminos concretos y más seguros para obtener los resultados que se esperan. Porque cuando está en juego el bien de los demás, no bastan las buenas intenciones, sino lograr efectivamente lo que ellos y sus naciones necesitan para realizarse. Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es, según el pontífice, siempre un amor preferencial por los últimos, que están detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que les lleva a percibir la dignidad de otros, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio, en su cultura y por tanto integrados en la sociedad. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Qué triste ver cuando detrás de sus supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. Lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión y de participación social. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su poder el propio principio de la subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad. Los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país. Las mayores angustias de la política no deberían ser causadas por una caída en las encuestas, sino por resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen organizado.
Está la magnitud de estas situaciones, sigue afirmando el Papa, y el grado de vidas inocentes que va cobrando, que hemos de evitar de toda tentación de caer de un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos. Esto se hace aprovechando con inteligencia los grandes recursos del desarrollo tecnológico de hoy. Todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. Por eso, la política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos principales e imperiosos el de acabar eficazmente con el hambre. El hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalienable. La política internacional no debería seguir tolerando esto más allá de los discursos y las buenas intenciones. Son, como afirma el Papa, mínimos impostergables. La caridad política se expresa también en la apertura a todos y principalmente en aquel a quien le toca gobernar. Este está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro y busca la confluencia, al menos en algunos temas. Con renuncia y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentren un lugar. Allí no funcionan las negociaciones de tipo económico. Es algo más, es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Parece una utopía ingenua, pero no se puede renunciar a este altísimo objetivo. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen, como lo sentencia el pontífice, las distintas voces. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la realidad. En este contexto, el Papa pide a los artífices de la política internacional y de la economía mundial comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, para intervenir lo antes posible a fin de determinar el derramamiento de sangre inocente. Y cuando una determinada política siembra el odio o el miedo hacia otras naciones en nombre del bien de otro país, es necesario preocuparse, reaccionar a tiempo y corregir inmediatamente el rumbo. Al mismo tiempo que desarrolla esta actividad incansable, todo político es un ser humano. Está llamado a vivir el amor en sus relaciones interpersonales cotidianas. Es una persona y necesita advertir que en el mundo moderno, por su misma perfección técnica, tiende a racionalizar cada día más la satisfacción de los deseos humanos clasificados y repartidos entre diversos servicios. También en la política hay un lugar para amar con ternura. ¿Qué es la ternura?, se pregunta el Papa y él mismo se responde. Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. En medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos. Tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. Sí, ellos son nuestros hermanos
y como tales tenemos que amarlo y tratarlo. En la actividad política hay que recordar que más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de una vida. Por otra parte, una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta, como afirma Francisco, en la fuerza secreta del bien que siembra. La buena política une al amor la esperanza, la confianza en la reserva del bien que hay en el corazón del pueblo, a pesar de todo. Por eso, la auténtica vida política fundada en el derecho y en un diálogo real entre protagonistas se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismo una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. La carta encíclica Fratelli Tutti concluye su capítulo 5, la mejor política, afirmando: la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo eso lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador, incapaz de apelar a un proyecto común. Pensando en el futuro, continúa diciendo el Papa Francisco, algunos días las preguntas tienen que ser: ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? ¿Por qué, después de unos años de reflexionarnos sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas, quizás dolorosas, serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? La única Universidad Cecilia Acosta. La única. Excelencia académica y compromiso social.